El cielo se tornaba rosado sobre la ciudad costera de Mirantera cuando Valeria, de 27 años, regresó a la antigua casa de su familia después de varios años lejos. Cada paso hacia la enorme casona despertaba recuerdos que no estaba segura de querer enfrentar. Habían pasado 3 años desde que decidió alejarse de todo, su familia, su pasado, y él. La puerta principal seguía siendo la misma, madera pesada con detalles en bronce, desgastada por los años. Al tocarla, sintió un nudo en la garganta. No había vuelto desde la discusión que dividió a los suyos, y aunque tenía razones para regresar, especialmente la enfermedad reciente de su padre, sabía que el verdadero caos sería reencontrarse con quienes dejó atrás. Cuando la puerta se abrió, apareció Clara, su hermana mayor. La miró con sorpresa, pero también con alivio. «Valeria, pensé que no vendrías», dijo Clara, con un tono que mezclaba nostalgia y rencor suave. «Tenía que hacerlo», respondió Valeria, intentando mantener la calma. Mientras entraba, la casa parecía más fría que antes, como si el tiempo hubiera congelado las emociones de la familia. Los retratos seguían en las paredes, sus abuelos, sus padres jóvenes, ella y Clara de niñas. Bajo una de esas fotografías estaba una más reciente, una que Valeria había evitado mirar en fotos o redes sociales, la de Leonardo, el socio de la familia, y su amor prohibido. Se obligó a apartar la mirada. Clara la condujo al salón. Allí, sentado en una silla cerca de la ventana, estaba su padre, don Ricardo. Parecía más envejecido de lo que Valeria imaginaba. Cabello casi blanco, mirada cansada, respiración dificultosa. Al verla, sus ojos se llenaron de emoción. «Mi niña», murmuró. Ella se acercó y tomó su mano. Fue un instante corto pero intenso, donde años de distancia se comprimieron en un silencio arrebatado. En ese momento, la puerta del salón se abrió nuevamente. Valeria sintió su corazón detenerse. Era Leonardo. Había cambiado. Su cabello oscuro estaba más largo, su mirada más madura, su postura más firme. Pero lo que no había cambiado era la forma en que sus ojos buscaban los de Valeria como si hubieran estado esperándola desde siempre. «No sabía que volverías tan pronto», dijo él, con una voz grave que hizo que todo su interior se estremeciera. Clara observó en silencio, consciente del peso emocional en esa habitación. «Solo vine por mi padre», respondió Valeria, intentando sonar fría, aunque la tensión la traicionaba. Leonardo asintió, pero su mirada parecía atravesarla, buscando lo que ella aún no podía admitir. El padre de Valeria interrumpió el silencio. «Necesitamos hablar los tres. Hay cosas que deben saber, antes de que sea tarde». Valeria tragó saliva. Leonardo dio un paso al frente. Clara apretó los labios. La sombra del pasado se hacía presente, y Valeria sintió que, pese a su resistencia, la historia con Leonardo aún tenía fuerzas, secretos y emociones pendientes. El silencio en la habitación se volvió pesado, casi asfixiante. Valeria sintió como su respiración se agitaba levemente mientras observaba a su padre acomodarse en la silla, preparándose para decir algo que, por la gravedad de su expresión, llevaba años guardado. Leonardo permanecía a unos pasos, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si se obligara a no acercarse más a ella. «Hija», empezó don Ricardo con voz ronca. «La razón por la que necesitaba que volvieras no es solo mi salud». Valeria lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza. «¿Entonces cuál es?», preguntó con un tono más duro del que esperaba. Clara se acercó, colocándose detrás de la silla de su padre. Valeria notó que su hermana también estaba nerviosa. Algo sabía, o al menos sospechaba. Y Leonardo, su mirada estaba clavada en el suelo, como si él también temiera lo que estaba a punto de revelarse. «Hay decisiones del pasado que hice con la intención de protegerlas, pero que terminaron causando más daño», continuó el anciano. Valeria cruzó los brazos, sin darse cuenta de que ese gesto era una defensa automática. No estaba preparada para más decepciones familiares. «Valeria», intervino Clara suavemente. «Es sobre Leonardo». La sangre le hirvió de golpe. «¿Qué tiene que ver él en todo esto?», preguntó, evitando mirarlo. Leonardo levantó la vista entonces, y en sus ojos había algo que ella no reconocía, culpa mezclada con arrepentimiento. «Más de lo que imaginas», respondió él. Don Ricardo respiró hondo. «Yo fui quien decidió separarlos hace 3 años». El corazón de Valeria se desplomó en su pecho. Todo el aire pareció desaparecer. Leonardo dio un paso hacia adelante. «Nunca quise dejarte, Valeria», dijo con la voz apretada, vulnerable.
Pero tu padre me pidió que me alejara. Me dijo que era lo mejor para ti, y para la familia. Ella retrocedió un paso, como si la hubieran empujado físicamente. ¿Qué? Susurró, temblando. ¿Tú aceptaste? Leonardo cerró los ojos un instante. Tu padre me dio razones que creí. Me habló de un negocio peligroso en el que estaba involucrado, uno que podía salpicarme a mí. Su voz se quebró apenas, y por consecuencia, herirte. Valeria se giró hacia don Ricardo con los ojos llenos de incredulidad. ¿Es eso cierto? El anciano asintió débilmente. Estaba en una situación terrible. Había acuerdos turbios, gente poderosa involucrada, y no podía permitir que tú quedaras atrapada en eso. Pensé que lo correcto era sacarte de aquí, sacarte de él. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. La habían arrancado del amor más intenso que había vivido, por una decisión ajena. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó, con lágrimas contenidas. El padre bajó la mirada. Porque pensé que te odiarías menos si creías que él simplemente se había rendido. Leonardo intervino inmediatamente. Nunca me rendí, Valeria. Luché contra esa decisión, pero él me advirtió que, si me quedaba contigo, te pondría en riesgo. Y tú eras lo único que no podía permitir que saliera herido. Ella respiró hondo, temblando. Había amado a ese hombre con todo su ser, y había sufrido por él cada noche durante años. Y ahora descubría que lo habían separado deliberadamente. No puedo creer esto, murmuró, llevándose una mano al rostro. Clara se acercó para intentar tocar su hombro, pero Valeria se apartó instintivamente. No podía manejar tantas emociones al mismo tiempo. Leonardo la observó con una mezcla de dolor y esperanza. Valeria, si volviste, necesito que sepas algo. Yo jamás dejé de amarte. Ella cerró los ojos con fuerza. Su pecho dolía. Era demasiado temprano para escuchar eso. O demasiado tarde. Don Ricardo tomó aire nuevamente. Y eso no es todo, agregó, dejando caer la frase como un golpe. Hay algo más que debes saber, algo más grave que esa separación. Leonardo se tensó. Clara también. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué cosa?, preguntó con un hilo de voz. El anciano levantó la mirada hacia ella con expresión de culpa absoluta. Tu regreso desenterrará un secreto que podría destruirlo todo. Lo que pasó entre tú y Leonardo solo era la punta del iceberg. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Había aún más? ¿Más secretos? ¿Más mentiras? Leonardo dio un paso hacia ella, instintivamente, queriendo protegerla. No estás sola en esto, dijo con firmeza. Pero ella solo podía pensar en una cosa. Hasta ahora, creía haber conocido las traiciones más dolorosas. Pero algo le decía que esas eran solo las primeras capas. Y que lo que venía iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con una mezcla incómoda de emoción y nerviosismo. Sofía despertó más temprano de lo habitual, revisando el espejo como si fuera un juez implacable. No sabía por qué se esmeraba tanto. Solo iba a entregar un reporte, pero aún así eligió una blusa distinta. Se acomodó mejor el cabello y hasta buscó un perfume suave que normalmente no usaba para el trabajo. Cuando llegó a la oficina, el ambiente era el mismo de siempre. Teléfono sonando, colegas apurados, máquinas de café zumbando como si sostuvieran el mundo sobre sus hombros. Pero algo en ella había cambiado, y apenas vio la puerta del despacho de Daniel, sintió un ligero temblor en las manos. Tocó 2 veces. Adelante, respondió él con voz firme. Sofía entró. Daniel estaba revisando papeles, pero apenas levantó la mirada, el ambiente se tensó sin volverse incómodo. Fue una tensión magnética, suave, casi imperceptible, pero real. Aquí está el informe que me pidió, dijo ella, intentando sonar profesional. Gracias, respondió él, y al tomar el sobre, sus dedos rozaron los de ella por un segundo que se sintió más largo que la noche anterior. Sofía retiró la mano de inmediato, pero Daniel no apartó la mirada. Había un brillo distinto en sus ojos, algo difícil de interpretar. Él carraspeó un poco, como si recuperara su máscara de jefe. Hiciste un excelente trabajo, comentó, hojeando el documento. Muy detallado, como siempre. Ella sonrió, un poco sonrojada. Me alegra que le sirva. Daniel dejó el sobre a un lado. Después, impulsado por algo que él mismo trataba de reprimir, dijo con un tono más suave. Ayer, fue agradable coincidir contigo. Sofía sintió un pulso acelerarse en su pecho. Sí, también me gustó verte allí,
respondió, con una sinceridad que no planeó. Hubo un silencio cargado, peligroso, lleno de posibilidades. ¿Te gustaría? Empezó a decir él, dudando. Pero justo entonces golpearon la puerta desde afuera. Daniel se enderezó y retomó su compostura. Disculpa, le dijo. Ella, entendiendo la señal, hizo una pequeña inclinación de cabeza y salió. Pero al cerrar la puerta detrás de ella, no pudo evitar una sonrisa involuntaria. Y Daniel, dentro, se quedó mirando la hoja sin leer una sola palabra, preguntándose por qué una conversación tan simple le había movido tanto algo que llevaba años encerrado. Durante los días siguientes, Sofía y Daniel comenzaron a moverse alrededor de una tensión que ya no podía ocultarse bajo excusas laborales. No había palabras explícitas entre ellos, pero sí silencios cargados, miradas que duraban un par de segundos más de lo prudente y energía contenida que parecía llenar cualquier espacio donde coincidieran. Una mañana, Sofía llegó a la oficina un poco más temprano de lo habitual. El edificio estaba casi vacío, las luces frías apenas iluminando los pasillos. Caminó hacia su escritorio. Al pasar frente a la sala de juntas, vio que la puerta estaba entreabierta. Al asomarse, encontró a Daniel revisando unas carpetas. «Buenos días», dijo ella suavemente. Daniel levantó la mirada, sorprendido. Por un instante, su expresión dejó ver más de lo que intentaba ocultar. «Sofía, llegas temprano. Hoy quería adelantar algunas cosas», respondió, apoyándose al marco de la puerta. Daniel sonrió con un gesto que parecía querer decir algo más que un simple saludo matutino. «Eso me encanta de ti. Siempre vas un paso adelante». Sofía sintió como algo en su pecho se tensaba. Ese tipo de cumplidos ya no sonaban profesionales, y ambos lo sabían. Ella entró despacio, cerrando la puerta sin querer, o quizá queriendo demasiado. «¿Qué revisas?», preguntó para distraerse. Daniel le señaló los documentos. Sofía se acercó, y él se movió apenas para darle espacio, aunque aún así quedaron muy cerca. Demasiado. Mientras hablaban sobre los ajustes del proyecto, sus brazos se rozaron. Fue algo mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles por una fracción de segundo. Sofía no apartó la mirada. Daniel tampoco. Ese momento, suspendido en el aire, parecía pedir una decisión. Pero antes de que cualquiera pudiera dar un paso, el sonido del ascensor interrumpió el instante. Alguien acababa de llegar al piso. Ella dio un pequeño salto hacia atrás, recomponiéndose. Daniel se aclaró la garganta, recuperando su postura de jefe. «Hablamos luego», Sofía murmuró, aunque su voz sonaba un poco tensa, como si estuviera conteniendo algo. Ella salió de la sala, sintiendo su propio pulso en las manos. A partir de ese día, la complicidad entre ambos comenzó a crecer sin permiso. No era algo planeado, pero tampoco era algo que intentaran detener. Cada conversación parecía tener un subtexto. Cada silencio decía más que las palabras. Una tarde, mientras Sofía organizaba unos archivos, Daniel pasó junto a su escritorio. «¿Tienes un momento?», preguntó él. Ella lo siguió a su oficina. Pero cuando entró, notó algo distinto. Daniel no parecía el jefe imperturbable de siempre. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera debatiéndose internamente. «Sofía, necesito que sepas algo», empezó diciendo. Ella sintió como algo dentro de ella se tensaba. «Dime». Daniel respiró hondo. «Desde que llegaste, las cosas no han sido iguales para mí». El corazón de Sofía dio un vuelco. Él continuó. «No planeé sentir esto. Cuando hablo contigo, cuando te veo trabajar, simplemente pasa. Y estoy tratando de mantener la distancia, de ser profesional, de hacer lo correcto, pero cada día se vuelve más difícil». Sofía se quedó inmóvil. Nunca lo había oído hablar así. «Daniel», susurró ella, sin saber exactamente qué decir. Él negó con la cabeza, como si hubiera una batalla dentro de él. «No quiero ponerte en una situación incómoda. Eres brillante, eres dedicada, eres...» Se detuvo, porque estaba a punto de decir algo que cruzaría definitivamente la línea. Sofía dio un paso hacia él. Muy pequeño, pero suficiente para que él lo notara. «No me incomodas», dijo, con honestidad. Daniel la miró con una intensidad que hizo que a Sofía le faltara el aire. Y por primera vez desde que todo comenzó, él no retrocedió. «Sofía», dijo casi en un murmullo, «estás jugando con fuego». Ella sostuvo su mirada con una seguridad que no sabía que tenía. «No estoy jugando. Pero tampoco estoy huyendo».
Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo inevitable. Y en ese instante, ambos entendieron que había un camino frente a ellos que ninguno planeó, pero que los estaba empujando sin freno, y si seguían avanzando, ya no habría vuelta atrás. El ambiente entre ellos se volvió tan evidente que incluso algunos compañeros de oficina empezaron a notar algo, aunque nadie sabía exactamente qué. Y aún así, ambos intentaban conservar aquella fina capa de profesionalismo que apenas lograba sostenerse. Pero el día que cambió todo fue un viernes. Sofía había tenido una mañana difícil, llamadas interminables, clientes complicados, un informe que debía entregar en menos de 3 horas. Cuando Daniel se enteró, decidió ayudarla sin decirlo directamente, como solía hacerlo últimamente. No era favoritismo, era preocupación, interés genuino, algo que él mismo no se atrevía a nombrar. «Déjame ver qué puedo mover», le dijo, tomando unos papeles del escritorio de ella. «No tienes por qué hacerlo», respondió Sofía, aunque agradecía el gesto. «Lo sé», dijo él, mirándola con esa seriedad suave que empezaba a desarmarla. «Pero quiero hacerlo». Esas palabras la golpearon de una manera extraña, profunda. «Quiero hacerlo. No debo, no es necesario, no me corresponde. Quiero». Mientras Daniel revisaba los documentos, Sofía lo observó. Se dio cuenta de algo que nunca había analizado. Como se veía cuando estaba concentrado, el leve apretón de sus labios, la línea del ceño cuando analizaba cifras, la forma en que sostenía el bolígrafo. Y entonces ocurrió. La electricidad que llevaban semanas ignorando se materializó en un instante que ninguno de los dos planeó. Daniel levantó la vista y la encontró observándolo. No una mirada casual, no una mirada accidental, sino una mirada que decía demasiado. Sofía intentó apartar los ojos, pero él ya había visto lo que había allí. Y esa fue la primera vez que Daniel cedió por completo. «Sofía, ven», dijo en voz baja, apenas un hilo de sonido. Ella se acercó sin pensarlo, como si la distancia entre ellos fuera un magnetismo inevitable. Él tomó su mano suavemente, como si tuviera miedo de romper algo delicado. El contacto fue breve, pero fue suficiente para que ambos sintieran que estaban cruzando un punto invisible del cual no regresarían. Sofía inspiró hondo. Daniel también. Sus manos se soltaron por instinto cuando escucharon pasos fuera del pasillo. Él volvió a su papel de jefe. Ella volvió a su papel de empleada. Pero ninguno borró la sensación de ese roce, de esa invitación contenida, de ese ven que aún vibraba en el aire. Esa tarde, la tensión subió a un nivel que ya no podía sostenerse. Ambos evitaban mirarse demasiado, pero cada vez que lo hacían, el mundo parecía detenerse por un segundo. Cerca del final de la jornada, Sofía fue a dejar un archivo en la oficina de Daniel. Tocó la puerta y él respondió con un adelante que sonaba extraño, como si la estuviera esperando sin admitirlo. Sofía entró. Daniel estaba de pie, apoyado en su escritorio, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. Parecía cansado, pero no físicamente. Parecía cansado de contenerse. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, dejando la carpeta. Daniel no respondió enseguida. Caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a menos de 1 metro. Lo suficientemente cerca para sentirlo, pero no para tocarlo. «No», dijo finalmente, con sinceridad cruda. «No estoy bien. Estoy confundido. Y no quiero seguir fingiendo que no está pasando nada». Sofía sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque ya lo sabía. Daniel soltó un suspiro largo, como si hubiera tomado una decisión interna. «Quiero decir», respondió él, «que cada día me cuesta más mantenerme alejado de ti. Que no debería estar pasando, pero está pasando. Y que ya no sé cómo manejarlo». El silencio que siguió fue profundo, cargado, definitivo. Sofía dio un paso hacia él. Daniel no se movió. Era ella quien debía decidir esta vez. «Yo tampoco quiero mantener distancia», dijo ella en voz baja, honesta, sin máscaras. Daniel cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran un impacto directo. Cuando los abrió, había emoción, había lucha, había deseo, pero también miedo. «Sofía, si seguimos así, esto ya no va a ser solo tensión. Va a ser algo más». Ella tragó saliva. «Lo sé». Él la miró como si el mundo entero dependiera de lo que dijera después. «¿Estás segura?». Sofía no vaciló. «Sí». Y en ese instante, sin tocarse aún, sin cruzar físicamente ninguna línea, ya lo habían hecho todo.
Porque lo habían admitido. Porque ya no había vuelta atrás. Porque lo que sentían estaba por fin dicho en voz alta. Y lo que venía después. Podía cambiarlo todo. Después de lo que se dijeron en aquella oficina, Sofía pasó el resto del día con el corazón acelerado. Sentía que flotaba y a la vez que caminaba sobre una cuerda floja. Daniel, por su parte, evitó salir de su despacho más de lo necesario. Cualquier pequeño contacto, una mirada, una casual coincidencia, podía hacer que perdiera el control que tanto había intentado mantener. Cuando la jornada terminó, la mayoría del personal salió rápido. Era viernes y todos querían irse temprano. El edificio comenzó a vaciarse lentamente, dejando un silencio que resonaba en cada pasillo. Sofía recogió sus cosas con movimientos lentos, casi mecánicos. Sabía que debía irse. Sabía que lo correcto era marcharse, respirar, darle espacio a lo que había ocurrido. Pero algo dentro de ella la mantenía allí, como si el día aún no hubiera terminado. Daniel salió de su oficina justo cuando ella tomaba su bolso. Ambos se quedaron quietos, mirándose desde una distancia prudente. No había nadie alrededor. No había ojos curiosos ni oídos atentos. Solo ellos dos y una tensión que ya no se podía ocultar bajo ninguna excusa. ¿Te vas?, preguntó Daniel, con una voz demasiado suave para ser casual. Sí, estaba por hacerlo, respondió Sofía, aunque su cuerpo no hacía el menor intento de dirigirse a la puerta. Daniel asintió, dando un paso hacia adelante. Un solo paso, pero suficiente para que algo en el aire cambiara por completo. Sofía, lo que pasó hoy, comenzó él. Lo sé, interrumpió ella, sin poder evitarlo. Yo también lo he estado pensando. Daniel la observó con una mezcla de alivio y temor, como alguien que encuentra agua en el desierto, pero que duda si es un espejismo. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de mi posición, dijo él, con sinceridad absoluta. No quiero que te sientas obligada, influenciada o empujada a sentir algo solo porque soy tu jefe. Sofía dio un paso hacia él, lento, seguro. No estoy obligada a nada, Daniel, respondió ella con firmeza. Y lo sabes. Esto no es por tu cargo ni por tu oficina. Es por ti. Daniel cerró los ojos un momento. Aquellas palabras parecían derrumbar lo último que lo mantenía resistiendo. Sofía, al ver su gesto, sintió algo en el pecho que la impulsó a acercarse otro paso, quedando a pocos centímetros de él. No quiero que sigas pensando que esto es unilateral, continuó ella. Yo también estoy sintiendo algo, y cada día se hace más fuerte. Daniel la miró, profundamente, como si la estudiara por primera vez, sin máscaras, sin distancia profesional. Y en esos ojos Sofía vio todo. Su duda, su deseo, su miedo a equivocarse, su necesidad de protegerla, su impulso de acercarse más de la cuenta. Sofía, susurró él. Ella sintió que las piernas le temblaban, pero aún así sostuvo su mirada. Dime la verdad, pidió Sofía, casi en un murmullo. ¿Qué es lo que te detiene? Daniel tragó saliva lentamente, como si la respuesta le pesara. Tengo miedo de hacerte daño, admitió. Miedo de mezclar lo personal con lo profesional. Miedo de que esto se nos vaya de las manos. Miedo de que, si cruzamos esta línea, ya no podamos volver atrás. Sofía no apartó la vista. Ya cruzamos la línea, Daniel. Solo que ninguno de los dos quiere decirlo en voz alta. Esa frase lo golpeó directamente. Lo desarmó. Lo dejó sin defensas. Daniel dio un paso más. Esta vez fue él quien acortó la distancia. Tienes razón, dijo casi respirando. Ya la cruzamos. El mundo pareció detenerse. No se tocaban. No se besaban. No había contacto. Pero el simple hecho de estar tan cerca, de haber admitido al fin lo inevitable, hizo que todo lo que habían contenido durante semanas explotara en silencio. La respiración de Sofía tembló. La de Daniel también. Si seguimos, continuó él, bajando la voz a un susurro profundo, esto deja de ser una tensión. Se convierte en algo real. Lo sé, respondió ella. Y si es real, entonces nada volverá a ser igual. Tampoco quiero que sea igual. Daniel sintió que algo dentro de él se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. Muy despacio, levantó la mano, pero se detuvo a centímetros de su rostro, sin tocarla, pidiendo permiso de forma silenciosa. Sofía cerró los ojos un instante, ofreciendo la respuesta sin palabras. Y entonces, con una suavidad casi irreverente, Daniel rozó su mejilla con la punta de los dedos. Ese contacto mínimo,
Ese roce apenas perceptible fue suficiente para que los dos entendieran que ya no había forma de retroceder. Ni querían hacerlo. Lo que habían contenido por tanto tiempo acababa de estallar en un susurro. Y la línea que ambos temían, por fin se había cruzado. Daniel retiró la mano lentamente, como si acabara de tocar algo sagrado. Sofía permaneció quieta, su respiración ligeramente alterada, como si aquel roce hubiera liberado una emoción que llevaba demasiado tiempo escondida. El silencio entre ellos era tan profundo que casi parecía tener forma, peso, dirección. Sofía, murmuró Daniel, aún demasiado cerca, no sé cómo manejar esto sin sentir que estoy cometiendo un error. Ella sostuvo su mirada, sin apartarse ni un milímetro. ¿Y si no es un error? Preguntó suavemente. ¿Y si solo hemos estado huyendo de algo que ya estaba decidido desde el principio? Daniel cerró los ojos un instante, como si sus palabras fueran un arma de doble filo que lo alcanzaba de lleno. Cuando los abrió, había una mezcla de vulnerabilidad y decisión en ellos que Sofía jamás le había visto. No quiero que pienses que esto es un impulso, dijo él. Porque no lo es. Llevo semanas intentando ignorar lo que siento. Y cada día me resulta más imposible. Sofía sintió un nudo en el estómago que no era miedo, sino una emoción intensa, casi abrumadora. A mí me pasa lo mismo, admitió. Y ya no quiero seguir pretendiendo que no. Daniel dio otro pequeño paso, reduciendo el espacio entre ellos a unos pocos centímetros. Sofía podía sentir el calor de su cuerpo, el leve aroma de su perfume, la tensión en sus hombros. Si seguimos, susurró él, nos estamos metiendo en algo muy serio. Sofía inspiró profundamente. Entonces seamos serios, respondió con la misma intensidad. Pero no me pidas que niegue lo que siento solo porque es complicado. La expresión de Daniel cambió. Era como si todo el peso de la contención que había sostenido durante semanas se derritiera en un solo instante. Podía sentir la verdad en cada palabra que Sofía estaba diciendo, una verdad que él mismo había intentado enterrar bajo mil excusas. Sofía, yo no debería, susurró él, aunque su cuerpo no se movía hacia atrás. Entonces dime que no quieres esto, lo interrumpió ella, llevándolo contra la pared de su propia duda. Dímelo. Mírame y dime que no sientes nada. Daniel abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sofía dio el último paso, quedando exactamente frente a él. Podía sentir su respiración contra sus labios, tan cerca que cualquier movimiento mínimo podría borrar los límites del autocontrol. No puedo decirlo, admitió Daniel finalmente, derrotado por su propia verdad, porque no sería cierto. Ese reconocimiento rompió la barrera final. El aire entre ellos explotó en una tensión tan fuerte que parecía vibrar. Daniel levantó su mano y la apoyó suavemente en la cintura de Sofía, como si estuviera comprobando que ella realmente estaba allí y no era una ilusión. Sofía apoyó su mano sobre la de él, aceptando el gesto, respondiendo al contacto. No sabes cuánto he querido hacer esto, murmuró Daniel, su voz casi ronca por la emoción contenida. Entonces deja de resistirte, susurró Sofía. Y él dejó de hacerlo. La besó. No un beso impulsivo ni desesperado, sino uno lento, cuidadoso, lleno de una intensidad emocional que llevaba semanas acumulándose. Fue un beso que hablaba sin palabras, que decía todo lo que habían tenido miedo de admitir, que la conexión existía, que el deseo era real, que lo que sentían era mucho más profundo que un simple impulso del momento. Sofía lo sostuvo del cuello, respondiendo con la misma fuerza, permitiendo que el mundo alrededor desapareciera. Daniel la atrajo ligeramente hacia él, como si temiera que alguien pudiera arrancarla de sus brazos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas la una contra la otra. Ninguno hablaba. Ninguno podía hacerlo. La respiración entrecortada lo decía todo. Daniel abrió los ojos, mirándola como si fuera la primera vez que veía algo realmente importante en años. Esto lo cambia todo, susurró. Ya lo cambió, respondió Sofía. Un nuevo silencio los envolvió, pero esta vez no había duda ni miedo. Solo una certeza. Habían cruzado el punto de no retorno. Y ninguno quería volver atrás. Esa noche, Mariana no podía dormir. Las palabras de Gabriel seguían repitiéndose en su mente como un eco suave, dulce, pero peligroso. Si quieres que me aleje, lo hago. Pero si quieres que me quede, solo dímelo. Ella se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. Le temblaban las manos. Estaba cansada de negarlo,
cansada de luchar contra algo que ya le había ganado desde hacía tiempo, lo que sentía por él. Pero también estaba atrapada en algo más grande, más serio. Su familia ya había decidido su futuro, y Gabriel no era parte de ese plan. Mientras la ciudad dormía, Mariana tomó una decisión que le quemaba por dentro. Iba a verlo. A esa hora. A pesar de todo. Cuando llegó frente a la casa de Gabriel, respiró profundo. No sabía si era valentía o locura, pero tocó la puerta. Y cuando la abrió, con el cabello desordenado y los ojos llenos de sorpresa, ella solo dijo 3 palabras. «Necesito hablar contigo». Él dio un paso atrás, dejándola entrar, sin preguntas. El corazón de ambos se aceleró al mismo ritmo. Y allí, en medio de esa sala silenciosa, Mariana finalmente dejó caer la primera verdad que había ocultado durante meses. «Gabriel, me estoy enamorando». Gabriel sintió como el mundo se le detenía cuando escuchó esas palabras. Mariana, temblando, con la voz casi rota, acababa de admitir lo que él había soñado durante tanto tiempo, pero algo en su expresión lo inquietó. «¿Por qué lo dices así?», preguntó él, acercándose lentamente, como si temiera que ella desapareciera. Mariana cerró los ojos un instante, buscando valor en medio del caos que llevaba por dentro. «Porque no sé si eso nos va a salvar o nos va a destruir», respondió con honestidad brutal. Gabriel la tomó de las manos. No suavemente. No con miedo. Sino con la fuerza de alguien que no está dispuesto a dejar que la vida decida por él. «Mariana, yo no quiero medias verdades». «¿Qué está pasando?». Ella tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que llevaba semanas creciendo. Sabía que si decía esto, ya no habría vuelta atrás. «Mi familia», comenzó a decir, pero la voz le falló. Respiró hondo. «Mi familia ya tiene planes para mí. Un matrimonio arreglado. Un compromiso que cerrar negocios. Algo que no puedo romper sin que todo estalle». Gabriel dio un paso atrás como si esas palabras lo golpearan. «¿Un compromiso? ¿Es en serio? ¿Ellos decidieron eso por ti?». Mariana bajó la mirada. Las lágrimas empezaban a formarse. «Sí. Y si tú y yo seguimos, puedo perderlo todo. Mi familia, su apoyo, mi lugar, todo». Hubo un silencio denso, casi doloroso. Gabriel respiró profundo, tratando de no dejarse llevar por la rabia, por la impotencia. «¿Y qué hay de lo que tú quieres?», preguntó con la voz cargada de emoción. «¿Eso no importa? ¿Tú no importas?». Ella lo miró, con los ojos brillantes. «Lo que yo quiero, eres tú. Pero lo que ellos quieren, es todo lo contrario». Ese fue el instante en el que ambos entendieron que el amor que los unía no iba a ser fácil, ni justo, ni seguro. Que estaban entrando en una batalla contra algo más grande que sus propios sentimientos. Y sin embargo, Gabriel dio un paso hacia ella, lento, firme, decidido. «Entonces vamos a pelear. Los dos. Porque no pienso renunciar a ti». Mariana, con la voz quebrada, murmuró. «Tengo miedo, Gabriel. Mucho miedo». Él la abrazó con fuerza. «Entonces tendrás miedo conmigo. Pero no sola. Nunca sola». Y así, en esa madrugada cargada de lágrimas, confesiones y promesas, comenzó la verdadera tormenta. La mañana siguiente amaneció con un silencio que parecía presagiar algo grande. Mariana no durmió. Gabriel tampoco. Ambos sabían que ese día, la decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. Mariana se vistió sin mirar el espejo. No porque no quisiera verse, sino porque no quería enfrentar la imagen de una mujer que estaba a punto de romper con todo lo que su familia había planificado durante años. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban. Mientras tanto, Gabriel la esperaba afuera, apoyado en su carro, con la mirada fija en la entrada de la casa. Sabía que el terreno no era neutral. Sabía que estaba entrando al territorio donde la familia de Mariana gobernaba. Pero también sabía que si no daba la cara, perdería algo irreemplazable. Cuando Mariana salió, él sintió una mezcla de orgullo y miedo. Se veía fuerte, pero por dentro estaba hecha pedazos. «¿Estás lista?», preguntó Gabriel. Ella respiró profundo. «Estoy lista, para decir la verdad. Pase lo que pase». Entraron juntos a la casa. El ambiente era tenso, como si todos supieran que algo estaba por estallar. Los padres de Mariana estaban sentados en la sala, serios, rígidos, casi imponentes. «Gabriel», dijo su padre, sin ocultar la sorpresa ni el desagrado. «¿Qué haces aquí?». Mariana apretó la mano de Gabriel y dio un paso adelante. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes».
El silencio pesó más que cualquier palabra. La madre la observaba con una mezcla de preocupación y sospecha. El padre, en cambio, mantenía la mirada fría, calculadora. «No voy a aceptar ese compromiso», dijo Mariana con una voz que temblaba, pero no se quebraba. «No voy a casarme con alguien que no amo». Su padre frunció el ceño. «Mariana, no entiendes lo que está en juego. Hay alianzas, acuerdos, responsabilidades que van más allá de tus caprichos». Ella sintió la puñalada, pero no retrocedió. «No es un capricho. Es mi vida. Y la voy a vivir yo». Gabriel dio un paso adelante. «Yo la amo. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Pero no voy a permitir que la obliguen a nada». Las palabras fueron como gasolina sobre fuego. El padre de Mariana se levantó. «¿Tú? ¿Crees que puedes interponerte en las decisiones de esta familia? Tú no perteneces a nuestro círculo, no tienes nada que ofrecer». Mariana se adelantó, casi gritando. «Él me ofrece algo que nadie más aquí me ha dado. Libertad para ser quien soy». Un silencio brutal. Un silencio que cortaba el aire. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente habló. «¿Estás segura de esto, Mariana? Porque si das este paso, no habrá regreso». Mariana la miró, con un amor inmenso en los ojos. «Estoy segura. Y lo sigo amando. Pero no puedo sacrificar mi felicidad para mantener una imagen que no es mía». El padre soltó un suspiro furioso. «Entonces márchate». Su voz fue dura, pero debajo había algo que ni él podía esconder. Miedo a perder a su hija. Mariana tomó la mano de Gabriel. No lloró. No tembló. Solo caminó. Con él. Hacia una vida incierta, pero suya. Cuando salieron, Mariana sintió que las piernas le fallaban. Gabriel la sostuvo. «¿Estás bien?» Ella, con una mezcla de alivio y dolor. «Duele, pero es la primera vez que siento que estoy viviendo mi vida». Gabriel la abrazó con fuerza. «No te prometo que será fácil. Pero sí te prometo que estaré contigo». Ella sonrió entre lágrimas. «Eso es todo lo que necesito». Y mientras caminaban lejos de aquella casa, lejos de los gritos silenciosos, lejos de las cadenas invisibles, los dos entendieron algo profundo, algo que les marcaría el resto de sus vidas. A veces el amor no es la historia perfecta, sino el salto al vacío que haces por la persona que elegiste. Y así, con el corazón hecho trizas pero latiendo más fuerte que nunca, los dos comenzaron un nuevo capítulo. Uno que no dependía de acuerdos, ni de familias, ni de destinos impuestos. Solo de ellos. Y del amor que decidieron defender. El cielo se tornaba rosado sobre la ciudad costera de Mirantera cuando Valeria, de 27 años, regresó a la antigua casa de su familia después de varios años lejos. Cada paso hacia la enorme casona despertaba recuerdos que no estaba segura de querer enfrentar. Habían pasado 3 años desde que decidió alejarse de todo, su familia, su pasado, y él. La puerta principal seguía siendo la misma, madera pesada con detalles en bronce, desgastada por los años. Al tocarla, sintió un nudo en la garganta. No había vuelto desde la discusión que dividió a los suyos, y aunque tenía razones para regresar, especialmente la enfermedad reciente de su padre, sabía que el verdadero caos sería reencontrarse con quienes dejó atrás. Cuando la puerta se abrió, apareció Clara, su hermana mayor. La miró con sorpresa, pero también con alivio. «Valeria, pensé que no vendrías», dijo Clara, con un tono que mezclaba nostalgia y rencor suave. «Tenía que hacerlo», respondió Valeria, intentando mantener la calma. Mientras entraba, la casa parecía más fría que antes, como si el tiempo hubiera congelado las emociones de la familia. Los retratos seguían en las paredes, sus abuelos, sus padres jóvenes, ella y Clara de niñas. Bajo una de esas fotografías estaba una más reciente, una que Valeria había evitado mirar en fotos o redes sociales, la de Leonardo, el socio de la familia, y su amor prohibido. Se obligó a apartar la mirada. Clara la condujo al salón. Allí, sentado en una silla cerca de la ventana, estaba su padre, don Ricardo. Parecía más envejecido de lo que Valeria imaginaba. Cabello casi blanco, mirada cansada, respiración dificultosa. Al verla, sus ojos se llenaron de emoción. «Mi niña», murmuró. Ella se acercó y tomó su mano. Fue un instante corto pero intenso, donde años de distancia se comprimieron en un silencio arrebatado. En ese momento, la puerta del salón se abrió nuevamente. Valeria sintió su corazón detenerse. Era Leonardo. Había cambiado. Su cabello oscuro estaba más largo, su mirada más madura, su postura más firme.
Pero lo que no había cambiado era la forma en que sus ojos buscaban los de Valeria como si hubieran estado esperándola desde siempre. «No sabía que volverías tan pronto», dijo él, con una voz grave que hizo que todo su interior se estremeciera. Clara observó en silencio, consciente del peso emocional en esa habitación. «Solo vine por mi padre», respondió Valeria, intentando sonar fría, aunque la tensión la traicionaba. Leonardo asintió, pero su mirada parecía atravesarla, buscando lo que ella aún no podía admitir. El padre de Valeria interrumpió el silencio. «Necesitamos hablar los tres. Hay cosas que deben saber, antes de que sea tarde». Valeria tragó saliva. Leonardo dio un paso al frente. Clara apretó los labios. La sombra del pasado se hacía presente, y Valeria sintió que, pese a su resistencia, la historia con Leonardo aún tenía fuerzas, secretos y emociones pendientes.